Soy María del Pilar Osorio Jiménez, profesora de Biología y Química de la Institución Educativa Técnica de Sabana Grande, Francisco Cartucielo. Hoy estaré explicando en este video las fórmulas químicas más utilizadas en los compuestos orgánicos. Debemos empezar por definir qué es una fórmula química. Es la representación escrita de una sustancia. Aquí vamos a encontrar símbolos de los elementos que conforman la molécula. Además, los subíndices que me van a indicar la cantidad de átomos de cada elemento. Veamos algunos ejemplos. Utilizamos muy frecuentemente dos tipos de fórmulas. La primera que visualizamos, HO, es una fórmula empírica o también llamada fórmula mínima. La que está por debajo, H2O2, se le conoce como fórmula molecular y me representa al peróxido de hidrógeno. Esta fórmula aquí nos indica que hay 3 carbonos, que hay 8 hidrógenos. La siguiente fórmula nos indica que hay 2 carbonos y hay 6 hidrógenos. Nos está indicando con ese guión que entre carbono y carbono el enlace es covalente sencillo. Aquí tenemos otro tipo de fórmula ya más abierto, más desarrollado, que nos indica que hay 2 átomos de carbono, que el primero, el de la izquierda, tiene 3 átomos de hidrógeno a su alrededor, unidos a otro carbono que presenta unión con 2 hidrógenos, un oxígeno hacia la derecha y luego ese oxígeno está unido a otro hidrógeno. Otra representación también es de este carbono con 4 hidrógenos. Bueno, comencemos con las clases de fórmulas. La fórmula empírica nos dice el tipo de átomos de una molécula y su relación numérica. La fórmula molecular indica los elementos y los subíndices del compuesto. Encontramos las fórmulas desarrolladas o también llamadas expandidas, que nos representan todos los átomos por sus símbolos y los enlaces por líneas. Las semidesarrolladas se omiten las líneas que representan los enlaces entre los carbonos. Seguimos con las simplificadas o de líneas en zigzag. Aquí los enlaces se representan con líneas y los carbonos son los extremos de las líneas. La fórmula estructural intenta representar con detalle las conexiones atómicas de una molécula. Son las más útiles de todas. Las estructuras de Lewis o fórmulas de Lewis es un tipo de fórmula estructural que representan los enlaces con puntos y guiones. La estructural condensada, en donde los enlaces no siempre se muestran y los átomos del mismo tipo unidos a otro se dibujan agrupados conjuntamente. Ahora miremos esta tabla. Aquí tenemos muchos ejemplos de compuestos. Al lado tenemos su fórmula molecular y hacia la derecha encontramos la fórmula empírica o fórmula mínima. Esta estructura que observamos es una fórmula desarrollada porque vemos el tipo de enlace a través de guiones entre carbonos, entre carbonos hidrógenos. Este otro tipo de fórmula, aquí ya los tenemos más agrupados, los hidrógenos ya no están abiertos en forma de esqueleto, entonces esta fórmula se llama semidesarrollada. Esta fórmula se llama simplificada o en zigzag. Aquí tenemos representado otra fórmula estructural desarrollada. ¿Por qué se llama desarrollada? Porque encontramos los guiones verificando el tipo de enlace que se cumple entre carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, carbono-OH. Muchos más ejemplos. Esta fórmula es muy fácil de definir. Aquí encontramos los electrones con círculos, con X y son fórmulas de Lewis. Este tipo de fórmula se llama fórmulas condensadas.
se puede hacer como en la primera parte o mucho más condensada como en la parte de abajo. Aquí tenemos una semi desarrollada. Esta fórmula que tenemos aquí es una fórmula desarrollada, semi desarrollada. Y aquí por último encontramos una desarrollada. Veamos más ejemplos. Fórmula desarrollada, también llamada estructural desarrollada. Esta fórmula es de zigzag. Esta fórmula llamada fórmula de Lewis. Aquí encontramos otra fórmula de zigzag. Esta que está aquí se llama condensada. Aquí encontramos una molecular. Y esta nuevamente es una estructura de Lewis o fórmula de Lewis. Gracias por participar, mis queridos estudiantes. Muy agradecida por su atención. Espero que mi explicación sea de ayuda para resolver sus dudas sobre este tema. Próximamente estaré compartiendo con ustedes el video de alcanos. Muy agradecida.